Martín Guevara Duarte nació en Argentina en 1963. Se exilió con su familia en La Habana, permaneciendo durante 12 años, mientras su padre, hermano del Che Guevara, guardaba prisión política de la dictadura en Argentina, donde regresó con la democracia. Martín viaja por América Latina y Europa con frecuencia, desempeña empleos en numerosas ocasiones en editoriales y distribuidoras de libros. Se muda a España, donde forma una familia, y vive entre Madrid y León, y comienza a publicar artículos en diferentes medios de Internet, como en su blog homónimo, publica A la sombra de un mito, Triángulo Guevara y Los niños de La Habana Libre, trabajos con los cuales recorre varios países de distintos continentes. Su estilo es crítico con los mecanismos autoritarios en cualquier modelo de sociedad y en especial con los totalitarismos de nuestra época. Hoy presenta una recopilación de cuentos publicada en colaboración con Europa Ediciones titulada La paz de los gorriones. Y Martín ahora está conectado con nosotros propio para presentarnos este libro. Hola Martín, bienvenido a Conoscere TV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un auténtico placer tenerte aquí. Cuéntanos algo más sobre esta colección de cuentos. ¿De qué va y por qué este título? Bueno, el título nace en uno de los cuentos. Hay un personaje que recuerda que Mao Zedong en un momento mandó a matar a todos los gorriones de China para salvar las cosechas y produjo el efecto contrario. Al matar los gorriones, los insectos comenzaron a comerse todas las plantas de arroz. Entonces debió importar, todos los chinos habían salido en masa a matar gorriones, y debió importar de países vecinos, que a su vez no eran amigos, no eran comunistas, nuevos gorriones, para que se emparentaran y para hacerlos crecer. Y en ese momento, de la misma manera que antes había obligado a matarlos, prohibió matar un gorrión. Entonces, yo, eh, la pregunta que me hacía era si esos gorriones que venían, que no tenían el mismo ADN que los chinos, si no tendrían de alguna manera, de todas formas, en alguna especie de recuerdo histórico lo que había pasado con los anteriores. Y después, ese fue un significado, pero en cada cuento me fue dando distintos significantes. Porque los gorriones son pajaritos que están en todo el mundo y la paz es una bella palabra y es necesaria. Lo que siempre me da mucha curiosidad, sobre todo si se trata de una colección de relatos, es saber si en un cierto momento recogiste todos estos cuentos que has ido escribiendo poco a poco o si fue una colección nacida propio en un dado momento y recopilada todo en conjunto. Mitad y mitad. En un momento junté algunos cuentos y a partir de ahí dije, bueno, voy a hacer una seguidilla y a hacer cuentos correlativos que tengan algún enganche uno con otro. Un personaje de uno apareciendo en otro de los cuentos, para de alguna manera simbolizar lo que pasa en la vida. Viajamos por distintos lados, vivimos en distintos lugares, formamos diversas familias y nos interconectamos todos los seres humanos de una manera que las experiencias que vamos atravesando, desde niños hasta que nos retiramos de la vida, son comunes a todos los demás, de cualquier lengua o de cualquier latitud, raza o continente. Entonces, esa interconexión es la que me llevó a mí a hacerlo ex profeso, cuento a cuento. Y, por cierto, cada relato en esta colección lleva la atención del lector algo que se refleja también en nuestra actualidad, en el mundo que podemos ver hoy en día. ¿Cuáles son las temáticas principales que intenta la colección llevar a la atención del lector? Bueno, hay distintas, muy distintas. Por ejemplo, el primer cuento, que está dividido en tres partes, transcurre entre Cuba y Sicilia, transcurre también en lo que era la antigua Unión Soviética, en Austria y Alemania, pero parten de la realidad, de vivencias mías, cómo fue la realidad. Bueno, en Sicilia y en realidad en toda Italia, pero fundamentalmente en la Isola. Y después,
ahí hay una literatura introspectiva de lo que yo aprendí acerca de todos los aprendizajes que me han ido legando a lo largo de la vida las mujeres, ¿no? El punto de vista femenino, que aunque no lo tengamos los hombres, podemos aprender mucho de ello, que es más introspectivo, más uterino, más de observación y menos fálico, menos de acción. La literatura que yo empecé a leer era de Emilio Salgari, de Alejandro Dumas, toda literatura de movimiento, de viajes, donde se describe de la silueta hacia afuera. Y la literatura que comencé a leer de joven era literatura introspectiva, que fue lo que la mujer, a partir de Virginia Woolf, empezó a legarnos a todos los demás que quisiéramos hacer ese mismo ejercicio. Bueno, ese ejercicio lo hice en ese cuento, pero hay otros cuentos donde hay crimen, donde hay mucho movimiento, donde las personas corren de un lugar a otro. Entonces, yo creo que lo que el común denominador que hay en todos es el tema de las diferentes culturas, los viajes y la vida y los sucesos en las diferentes culturas, como en realidad, no importa en qué cultura estés, los sucesos, tenemos 24 horas al día, todos los seres humanos del mundo, y en esas 24 horas tenemos las mismas necesidades todos. Y las cumplimos, las cubrimos de diferentes maneras, según la cultura, según el nivel económico, según los mandatos que tengamos en nuestro hipotálamo, que nos hayan metido desde niños. Pero, en principio, sentimos lo mismo y necesitamos lo mismo. Y ese es el común denominador. Pero luego hay acción, hay introspección, hay distintas maneras de abordar este común denominador. O sea, no importa la cultura, ¿no? Pero el amor queda el amor, la guerra queda la guerra. Y por cierto, tú digamos que tienes una responsabilidad, conllevas una responsabilidad probablemente relacionada con tu tío, con tu apellido y propio con respecto a lo que hoy en día, no quiero hablar del pasado, lo que hoy en día está pasando, ¿no? Con las guerras de Rusia, de Ucrania, de Palestina, de Israel. ¿Cuál crees que sería la perspectiva con la que enfrentarse a la realidad en la que estamos metidos? Esa pregunta es para que nos sentemos ahí en Roma o aquí en León y estemos ahora hablando y tratando. No, pero a mí sí que me gustaría tener un cargo de relevancia en este momento en alguna institución, porque los años y el haber vivido muchas cosas, el haber experimentado, te dan cierta sabiduría. Lo único que para absolutamente todo es la paz. Pero vivimos en un momento en el que se está generalizando la idea desde hace un tiempo para acá que con la violencia se solucionan todas las diferencias entre los interlocutores, suprimiendo al interlocutor cuando hay una diferencia. ¿Cuál es la manera de suprimirlo? Navajazos, tiros, bombas nucleares, lo que sea. Suprimirlo, matarlo. Y esto se ha ido llevando desde la calle, desde las peleas callejeras, los malos momentos que se viven en las ciudades, hasta que empezó a desembocar en la guerra. Y fíjate tú, si esto es así, que la manera que tiene una Europa que fue muy grande en la época de Mitterrand, González, Bettino Craxi, Andrea Papandreou, Helmut Kohl, Olof Palme, cuando era una Europa que le decía al mundo las cosas que había que hacer y esas cosas eran positivas, es una Europa que hoy no existe, está desaparecida, está atemorizada, no se atreve a decir no a la guerra. En el caso de Ucrania, manda miles de millones de euros en bombas pensando que esto es contribuir, y en el caso de los bombardeos a Gaza no se atreve a decir detengan ya esto. No importa si el terrorismo es siempre, no importa si la bomba está puesta debajo del asiento del tren o se tira desde un avión muy desarrollado y muy caro hacia el techo del mismo tren. Es terrorismo igual, mata igual. Es más, mata más la del avión. Entonces hay que definirse, no se puede absorber y soplar al mismo tiempo. Hay que decir no a la guerra, no, y hay que detener. El terrorismo es absolutamente todo lo que causa terror ya sea a los ricos o a los pobres,
lo que causa terror a los seres humanos, y la guerra lo es. Pero fíjate, hay el momento de mayor convicción en la paz, de mayor solidaridad de todas las sociedades del mundo, es inmediatamente después de las mayores guerras, de las mayores destrucciones. Cuando termina ese momento, incluso los ganadores, es una victoria pírrica, donde están rodeados de sangre, de dolor y de desastre, de desmanes, e igual que el vencido, entienden que es momento de reconstruir, de paz. Esto dura una generación, dos. La tercera generación, aunque haya estatuas y libros que recuerden la guerra, bueno, ya no lo llevan en la piel. Y a la cuarta generación ya empiezan a decir, con la paz no se come, con la democracia no se come, y es un círculo vicioso en el cual volvemos a jugar con las cosas importantes. En este momento estamos en ese círculo vicioso. Hay un lenguaje racista explícito en los gobiernos, ya no solo en la marginalidad, sino instalado en los partidos políticos. Hay una violencia explícita de, bueno, la solución es matar a todos. Yo, ¿qué te puedo decir? Si Rusia continúa atacando Ucrania y si Israel continúa atacando Gaza, le llamábamos limpieza étnica cuando esto pasó en Bosnia. Esto es una limpieza étnica también, por mucho que estas palabras puedan molestar a alguien, pero es así, se está exterminando a la gente. Y parece no importarle a la conciencia, el problema está ahí. El deseo de guerrear, de matar, de suprimir, y el mal siempre existió, pero hay una conciencia general, y Europa fue cabeza de lanza en esto, fue punta de lanza, perdón, en esto, durante mucho tiempo. Un continente donde siempre que ocurrieron las mayores guerras de todo el orbe, fue en Europa, y siempre fue el continente más desarrollado, o sea que no es verdad que la guerra sucede a una situación de miseria, porque siempre Europa fue el más desarrollado y siempre tuvo las peores guerras. Pero en finales del siglo pasado parecía haber adquirido una conciencia de paz, de progreso, unidos, y de ciertos puntos que no se tocaban en relación a la asistencia social, a la conciencia humanista, que parece que están empezando a mermarse. Bueno, Martín, muchísimas gracias, no solo por presentar obviamente tu libro publicado, también por este mensaje de paz. Nosotros te agradecemos esta charla y te deseamos muchísimo éxito con el libro y con todo. Bueno, el agradecido soy yo, te agradezco doblemente y quiero mandarle un saludo a cualquiera que vea este video. Y si lee mi libro, ojalá recoja un poco de del trabajo que yo hice, porque el trabajo del escritor siempre es en una soledad absoluta. Es el único artista que trabaja en soledad, hasta el pintor necesita un modelo. El escritor necesita plenamente soledad, pero esa soledad no es total. Cada vez que alguien está escribiendo, está conectándose con el futuro lector, que soy yo mismo. Cuando uno escribe, lee y se da cuenta si eso tiene un efecto. Pues ese futuro lector, que es un lector híbrido, de un denominador común, luego cuando llega a la vida real, se dispersa. Lo leen gente que hace énfasis en una cosa, que repara en otra. Espero que algunos de los cuentos, algunas de las historias que conté y de las reflexiones que aporté a lo largo de mi vida, puedan hacer sonreír a unos, servirle a otros o servirle de almohada mullida para dormir a casi todos. Muchas gracias. De momento la sonrisa es lo que ha aparecido en la cara de todos los que han leído el libro. Podemos también decir, para los que no lo tengan todavía, que La paz de los gorriones de Martín Guevara Duarte se encuentra disponible en librerías y en plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.